Fondo del Tesoro. Una ventana abierta a la historia local. Como conmemoración del bicentenario del inicio de la independencia nacional, y el centenario de la Revolución Mexicana, la Universidad Autónoma de Querétaro, abrió las puertas del acervo bibliohemerográfico, Fondo del Tesoro, el pasado 9 de diciembre de 2010. Este acervo, compuesto por cerca de 6.500 ejemplares, se fue conformando, con parte de la colección de las bibliotecas privadas de los queretanos dedicados al quehacer periodístico, también interesados en la historia y en las letras. Entre ellos destacamos a Ignacio Herrera y Tejeda, Pablo Cabrera, Guadalupe Ramírez Álvarez, y Fernando Díaz Ramírez. Por el trabajo de Díaz Ramírez, Historia del periodismo en Querétaro, sabemos que el abogado Ignacio Herrera y Tejeda fue un reconocido coleccionista de libros y periódicos antiguos. En tanto, el poeta Pablo Cabrera fue editor y director de los periódicos El Plan, La Opinión, El Eco y El Diario. Como fundador de la editorial Cimatario, volvió a publicar obras fundamentales para la historia del Querétaro virreinal, entre ellas, Historia de los Colegios de Propaganda Fide, de Fray Isidro Félix de Espinosa, o Glorias de Querétaro, de Carlos de Sigüenza y Góngora. Del abogado, cronista, y rector de esta universidad, Guadalupe Ramírez Álvarez, es conocido su interés por coleccionar obras antiguas. El último propietario particular de esta colección denominada Fondo del Tesoro fue el abogado, que dedicó muchas horas a la historia, y primer rector de esta universidad, Fernando Díaz Ramírez. En 1992, su heredero Fernando Díaz Reyes Retana, vendió este acervo al gobierno del estado, que a su vez, el 8 de marzo de 1997, durante la administración de Enrique Burgos, lo donó a la UAC. Actualmente, la sala ubicada en el patio barroco de la Facultad de Filosofía, alberga este importante acervo histórico, abierto a la consulta de los investigadores. Entre los volúmenes del Fondo Bibliohemerográfico, se encuentran ejemplares del periodo de la Nueva España y de procedencia conventual de las órdenes de San Francisco, San Antonio, San Agustín, la Compañía de Jesús, y los Carmelitas Descalzos, entre otras. El libro más antiguo de la colección es un prontuario de teología moral, editado en el año 1520. En el rubro de legislación, se ubican los compendios de reales ordenanzas y decretos vigentes en la Nueva España, durante los siglos XVII al XIX. Aquí también, se localiza la colección de leyes y decretos expedidos por el Congreso Constituyente en 1822, al consumarse la independencia, así como las promulgadas durante la República Centralista, a partir de 1835. La edición facsimilar, de 7 números del Despertador Americano, el primer periódico insurgente, publicado en la Nueva España, e impulsado por Miguel Hidalgo, como órgano propagandístico del movimiento de independencia, conforma uno de los volúmenes de este acervo. En cuanto a la documentación de interés para la reconstrucción de una historia local, se puede citar el original del diario de José Javier Argomanís, conformado por 6 tomos, del puño y letra del autor. Esta es una de las fuentes fundamentales para reconstruir la historia de la Guerra de Independencia en Querétaro. El autor era un empleado de alto rango de la Real Fábrica de Tabacos, y se dio a la tarea de levantar este diario entre los años 1807 y 1823, dando cuenta de lo que a su juicio, eran los hechos más relevantes suscitados día con día en esta ciudad. Para dar testimonio de los inicios del periodismo en Querétaro, se cuenta con las 2 primeras publicaciones periódicas que vieron la luz en el año 1838, siendo la primera
La Extraordinaria de la otra banda, considerado como el verdadero primer periódico de Querétaro, que mostraba, entre otras noticias de interés nacional y local, de lo acontecido en la otra banda del río Querétaro. Aunque se publicó durante prácticamente todo un año, en este repositorio, solo encontramos el primer y tercer número, correspondientes a mayo de 1838. Respecto a la segunda publicación, la denominada Revista Semanaria en forma de diálogo entre Severo y Clemente, Díaz Ramírez define su contenido como una crítica constante, política y social, pero con sentido del humor. En el fondo del tesoro, se resguardan 3 de 4 números, que se publicaron con una periodicidad de 2 a 3 semanas. Estos dos periódicos abrieron paso a lo que sería un creciente ejercicio periodístico durante todo el siglo XIX queretano. Solo por citar algunos títulos resguardados en este fondo, propios de la primera mitad de la centuria decimonónica, tenemos El Año 47, periódico político y literario de Querétaro. La Columna de la Libertad. El Federalista. Este último reportando puntualmente los acontecimientos nacionales y locales, durante la guerra con los Estados Unidos entre 1846 y 1848. Así como los que circularon hacia la segunda mitad del siglo. La Cruz, periódico religioso. La Esperanza, periódico oficial del Segundo Imperio. Sin dejar de lado los propios de la etapa porfiriana. El Fígaro, La Luz de la Independencia, Juan Lanas, El Bohemio, El Ideal, El Porvenir, y El Eco Queretano. Resulta interesante detenernos en los periódicos locales propios de la etapa revolucionaria, que forman parte de la colección hemerográfica del Fondo del Tesoro. Entre los títulos que dejan para la posteridad el testimonio de esta etapa tan significativa para la historia del país, se encuentran los diarios, Germinal y El Noticiero, así como los semanarios, bisemanarios, y publicaciones mensuales, que operaban como órganos propagandísticos de los clubes políticos, que circularon en esta ciudad entre 1910 y 1914 como Civismo y Democracia, Querétaro Libre, La Verdad, El Observador, El Gorro Frigio, El Libertador, El Amigo del Obrero, por citar solo algunos, tanto de filiación liberal como clerical. Finalmente, estas referencias de algunas fuentes del Fondo del Tesoro, esperamos sean de utilidad para dar la bienvenida a los investigadores que busquen escudriñarlas, con miras a reconstruir la historia local.